Hola, ¿cómo les va? Un nuevo episodio de Modelo para Armar. Ustedes ya saben cuál es la propuesta del programa, es tratar de pensar la Argentina para adelante. ¿Por qué? Porque yo digo y voy a transmitir mi sensación, que muchos lo pueden tener a nivel de mi generación, es que estamos hastiados de la sucesión de crisis. Y entonces trato de entender esta sucesión de crisis, por qué se da esta cuestión de lo que denomino el péndulo. En realidad yo me apropié del concepto de Marcelo Diaman respecto al péndulo. Péndulo vinculado con la economía, con la política, con lo social, con lo cultural. Y entonces esto lo que me lleva simplemente a una referencia es que es una de las razones de este estancamiento secular de la Argentina, en la Argentina como proyecto de país. Entonces mi propuesta es tratar de, a partir de un interés personal, lo quiero decir, bastante egoísta, es de convocar a quienes considero diferentes referentes de la política, de la sociología, también de la economía, del sindicalismo, empresarios, escritores, todos para que tratar de pensar en función a lo que es la intelectualidad hoy de la Argentina, de algunos de los puntos principales que tiene que tener este modelo para armar de la Argentina. Bueno, dada esta introducción, quiero también hacer una en realidad también otra confesión que me encanta este entrevistado que voy a tener. ¿Pero por qué? Porque la verdad que me formó mucho. ¿Y cómo me formó mucho? Solamente leyéndolo. Ya lo saben, Oberdan Rocamora. Algunos lo recuerdan, otros no. Un escritor periodista en el diario Clarín, era una de las crónicas, yo joven, adolescente, que permanentemente leía. Obviamente que esto también influenciado por mi casa, que venía Clarín y me mencionaban Oberdan Rocamora. ¿Quién es Oberdan Rocamora? Jorge Asís, escritor, diplomático, analista político. Y uno de los primeros libros que también leí de mi adolescencia fue La Manifestación. Entonces, bueno, ¿de qué estás hablando? Me va a decir Jorge. Después, Los Reventados, Canguros. Bueno, la verdad es un placer. Yo ya sé, voy a un terreno difícil porque yo ya sé hasta la definición que él tiene cuando hablamos de modelo para armar, que es todo, invariablemente, en Argentina termina mal. Jorge Asís, ¿cómo andás? Todo invariablemente en Argentina termina Bueno, mal. hagamos el esfuerzo. Ya, Mirá, bueno, la propuesta que yo les doy a todos, que tienen 1, 5, 10 minutos para decirme puntos centrales de lo que pensás cómo construir un país como la Argentina, teniendo en cuenta la historia. sería una catarsis involuntaria, ¿entendés? Una suma de expresiones, de Sí. deseos, de buenos augurios. Casi te diría sería inapelable todo lo que te voy a decir. Pero en realidad, yo me conformaría con tener una Argentina menos estúpida, ¿entendés? Menos ridícula a veces. Simplemente una Argentina donde la inteligencia más o menos se valore, el sentido del humor también, que me parece que hay y abunda en la Argentina. Y después el resto están en todas las programaciones de los partidos políticos, hermano. Todos quieren lo bueno, que haya trabajo para todos, que se pueda invertir, que seamos confiables, pero permitime apelar. Yo estoy escribiendo algunos puntitos que van a estar ahí en esa pantalla, pero a mí me parece interesante porque puede ser buen disparador. ¿Qué significa menos estúpida? Digamos, estás pensando en los dirigentes políticos, empresariales. ¿Qué sería la Mira, estupidez yo veo manejada el en canal Argentina? 15, La Nación Más, Sí. y lo puedo ver, ponele a Trebuco, a Majulito y demás hablando de la doctora. Y me voy al 16 y lo veo a Silvestre hablando pestes de Calvete, de la cripto y demás. Ahí ya veo una Argentina bastante torpe. ¿Entendés? Que están políticamente uno basado en las debilidades del otro. Y si la política pasa a ser, a ver, ¿quién es el que roba menos, roba más o roba mejor? No hay destino. ¿Entendés? No hay destino. Ese es un dato absolutamente elemental nada más. Que hoy, por ejemplo, el Chiqui Tapia sea
personaje mediático principal de la Argentina, también me pareció otra tontería. Pero esa estupidez cuando uno ve diferentes líderes a nivel global. Entonces yo veo a Trump. Trump entra dentro de ¿Y ese por mundo. qué Tapia no puede ser como es si existe Trump? Claro. Es un momento histórico que uno puede ¿Por pensar. qué si el presidente que nosotros tenemos es un presidente disruptivo, que llegó con la transgresión, que es escandaloso, que canta, que hace shows y que dice las cosas que dice desde hace unos cuantos años por televisión y construyó poder? Construyó poder desde Intratables. No me parece, sinceramente, un tema menor. El tipo construyó y ahí lo tenés. Y tenés una Argentina hoy que está prácticamente a disposición del presidente Milei. Milei tiene licencia de corso para hacer, por lo menos hasta abril, lo que se le parezca, lo que se le antoje con Argentina. Porque tiene enfrente un peronismo en estado de crisis, que perdió, y vos sabés que la derrota en el peronismo es un error. Tenés una exderecha absolutamente rendida, abducida. El ángel exterminador está abducido por Milei. Y nosotros que cantamos siempre patria sí, colonia no, nos equivocamos. La gente quiere ser colonia. Tal vez se premia la actitud colonial, porque lo que tenés que hacer es cantar colonia sí, patria no. A ver, explicar que el acuerdo que todavía no se llevó adelante, y de esto sabés más vos que yo, con Donald Trump y con Scott Bessel, generó todas las internas que generó en la Argentina, te habla de un país francamente estúpido. Estúpido te digo en el buen sentido, porque, a ver, yo saqué mi última nota que se llama No es Karina, Santiago, Sí. es Javier, que es casi elemental. ¿Entendés? Este muchacho, Santiago, le produjo 2 renuncias de caballeros, es decir, indeclinables. Cuando uno renuncia, siempre la renuncia tiene que ser indeclinable. Se lo cargó a este muchacho Huerten con las fuerzas del cielo, con los tuiteros que están postergados. Y ellos creen que están políticamente postergados y tienen razón, y creen que están políticamente postergados por Karina y la banda de los Menem. Y no, es Javier que convenció a todos que no le interesa el armado político, que está aburrido de la política, que lo suyo es la ópera, el crecimiento con o sin dinero, y con una estrategia de adscripción universal, posicional, casi te diría hasta estúpidamente a favor de Occidente y de Israel. Y vamos a llevar ahora la embajada a Jerusalén. Todas estas cosas que son sobreactuaciones memorables, que a mí me parecen, ¿qué querés que te diga? Si yo tengo que sugerirle a alguien de la política qué es lo que debe hacer, porque hoy tenés que aceptar que nadie sabe cómo pararse ante Milei. ¿Qué hacer con Milei? ¿Qué decirle a Milei? Oponerse a Milei, frenarlo a Milei. ¿Frenarlo para qué? ¿Entendés? Fue salvado por un tuit de Scott Bessel, cuando parecía que esa semana no existía más nada. Y con monedas de Estados Unidos. Y con información, te digo, alguna información importante de alguien que hablaba, porque también hubo internas para aproximarse a Trump. ¿Por qué se va Huerten? Por los puenteos que le hizo Santiaguito Caputo, el neo Giacomini, con Barry Bennett, al que lo llamaban Benny Hill, entonces se lo pusieron los muchachos. Pues eso era la llegada
a Trump a través de la FEPAC. Que Por sería la una internacional de la relación, ultraderecha. una liga que también va y los abraza y baila un poquito Trump pero no es la llegada fundamental a Trump. Y ahí hubo líos, ¿entendés? Vos imaginate que este muchacho, Caputo a Benny Hill, a Barry Bennett, que es un hombre que es socio o amigo simplemente de Leonardo Scaturici, un argentino muy conocido hoy en Estados Unidos, que bueno, es el que vino acá y habló confidencialmente con los gobernadores, con los presidentes de bancada legislativa. Jorge, déjame que tome ese disparador que vos dijiste, que la sociedad argentina o que la Argentina sea menos estúpida. Si vos ves un recorrido, y también pusiste un ejemplo, Milei, como esta última estación, hay un deterioro de esa estupidez, si vos podemos decir, desde la recuperación de la democracia, para no hacer muy extenso, o siempre ha sido así y ha tenido diferentes manifestaciones de esa estupidez. Hubo diferentes manifestaciones hasta hace muy poco tiempo. Nadie se hubiera atrevido a nombrar ministro de Defensa a un general en actividad, digamos. Acá hay algunos cambios, ¿no es cierto? Tal vez hubo un exceso al principio, con toda esa cosa que tiene que ver con el exitismo, el oportunismo, la moda, las modas, ¿no es cierto? Y bueno, y ahora que la cosa cambió absolutamente toda. Bueno, pero la conformación primero, digamos, del mundo de la política, o si querés, de los políticos. Estoy pensando Alfonsín, Menem, los Kirchner, los empresarios nacionales de su momento, Mauricio Macri, Pérez Goyo Compán. Pérez Compán, Gruneiser, Garobaglio Sorraquín, Blaquier, etc. Y todo Cuando había eso, un país, quiere decir. claro, en este Claro, sí, momento existía un país. bueno, y ahora, Existían políticos, sí, existían un estilo, una grandeza argentina, si vos querés, un intento de grandeza argentina. Este, pero esto ya no tiene que ver con los 41 años, 42 de la democracia. Tiene que ver con la historia argentina en general. La Argentina, vos leíste Conversación en la Catedral, seguramente, que a cada rato, cada 100 páginas, se preguntaba Vargas Llosa dónde se jodió el Perú. Y el tipo repasa toda la historia y dice, fue ahí, y acá, ¿cuándo fue que se jodió la historia? En el 30, se jodió con la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo fue que se jodió verdaderamente la Argentina? En el 55, con el golpe a Perón. A ver, acá hay un problema. Los mellizos. Se llamó los mellizos al peronismo y al antiperonismo. Son dos mellizos que nacieron en 1945. Son muy fuertes. Sintonizan perfectamente con la cultura argentina, con el apasionamiento de la cultura argentina. Porque vos te acordás de lo que fue el 45 y los muchachos que venían de todas partes, pero no hablamos de lo que fue la otra parte, cómo miraba ese 45, que nació exactamente el antiperonismo, con el peronismo. Y ahí nos perdimos 30, 40 años de estupideces, de acusaciones y de fracasos. claro. Cuando yo digo que todo termina invariablemente mal, es porque yo analicé todos los procesos a mi estilo, incluso el menemismo, que vos sabés que yo colaboré y fui embajador de Menem Secretario de Cultura. y secretario de Cultura. El menemismo, que Menem termina su gobierno y se va a almorzar al actual Dashi, que en aquel momento se llamaba, no me acuerdo si Museo Renault y demás. No, ahí no. Sí, se va con Sofovich y con todos los amigos y todos los abrazaban. A los 2 meses la palabra menemismo era un adjetivo de descalificación. ¿Entendés? Y Menem, que terminó bien, que terminó
prácticamente, casi te diría, con un festejo, también terminó para el demonio. Pero esto es permanente. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner lo mismo, ¿no? Pero bueno, Cristina Fernández de Kirchner es otra cosa, porque a mí si me haces hablar, vos sabés que yo me excedo. Lo de Cristina Fernández de Kirchner, la doctora, es, casi te diría, el peor acto de suicidio de la clase política argentina. Poner como modelo de corrupción a una mujer que inventó políticamente a Axel Kicillof, que es el modelo de la transparencia para la provincia de Buenos Aires. Arbitrar entre las cajas a un transparente. Me parece que no hay una disrupción más grande que toda esa, ¿entendés? Ahora, acá te hablo yo como el autor de la marroquinería política. No podés decir que todo lo que se te acusa es mentira, es lawfare, es todo lo que vos quieras. Existió, se sabía absolutamente todo. El producto político Kirchner es un producto absolutamente natural, fenomenal del peronismo, como lo fue Menem. Lo que pasa es que tal cuando vez decís Kirchner es Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, por Sí, sí, sí. supuesto. Néstor Kirchner El Furia. era un fenómeno recaudatorio. Era un líder de culto y un fenómeno recaudatorio. Próximo a lo delictivo, si vos querés, porque él tenía una inclinación, una pasión por el dinero increíble. Y él lo decía, él quería ser su propio Chabrán. Él no quería ser un tipo que enriquece a los empresarios y demás. No quería hacer eso. Y Menem también fue otro producto cultural del peronismo, que por qué el peronismo tiene 80 años y todavía hasta Fernando Iglesias dice no hay que darlo nunca por muerto al peronismo, porque en realidad el peronismo se resignifica permanentemente. Si tenemos que privatizar, privatizamos, si tenemos que nacionalizar, nacionalizamos los mismos tipos, con los mismos argumentos y cantando después la misma marchita. Bueno, YPF es el ejemplo. Bueno, YPF y Pero tantos ejemplos. cuando mencionás el peronismo y el antiperonismo, obviamente está bien, es un corte histórico pensando en el 45, uno puede pensar que la historia argentina nace siempre con las tensiones, la llamada grieta, la verdadera grieta, no la grieta mediática, sino una grieta histórica sobre el proyecto de país. ¿Qué tipo de proyecto de país? Digamos, tanto uno puede pensar el peronismo históricamente, salvo ese espacio de Menem, está pensado en un desarrollo del mercado interno, Por productivista, supuesto. industrialista, de protección social, de derechos laborales, y el antiperonismo está más alineado a las corrientes de pensamiento liberal, aperturista, de vínculos estrechos con la potencia dominante en su momento, Gran Bretaña su entonces, Estados Unidos después. En última instancia, y ahí voy, lo que está en disputa es qué tipo de país, qué proyecto de país. Entonces, en ese nudo que yo observo, y por eso convoco, es que no se puede desarmar, que es difícil desarmar. Entonces, el desafío es, pensando ya ni en nosotros, sino si querés, en hijos, en nietos, en tataranietos, como que, si bueno, va a poder desarmarse, ¿cómo se puede desarmar? O si no se puede desarmar. Mira, yo no creo que se pueda desarmar tan fácilmente, por lo menos. Es una expresión de ojalá que se desarme, ojalá que se desate, pero sinceramente no lo creo. Y esto te diría que tiene que ver con lo injusto que pasa hoy con la doctora. Que en realidad la doctora explotó bien la herencia política de su marido, no la herencia económica y menos la herencia en materia de virtudes y de atributos, ¿entendés? Porque bueno, ya estaban todas las evidencias de lo que había sido. Acá hay una cosa que fue especial.
Néstor Kirchner tenía que haber sido el candidato en el 2011. En claro. el 2011. Sí, sí, sí. Él quería ser el candidato porque, según mi información probablemente mala, él sabía que tenía que deshacer todos los nudos que había dejado. Y esta fantasía de 4 años cada uno y demás, eso fue una fantasía absolutamente total. Y a mí me consta, porque lo conté, porque hacemos periodismo, que ella no quería saber más nada con las valijas. No quería, pero ni siquiera ver una valija por Olivos, por ningún departamento, por ningún lugar. Pero la estructura estaba armada para que funcionara nada más que con valijas. ¿Entendés? Es una cosa, por supuesto, discutible, que puede haber algunos atismos, algunas sutilezas, pero en la práctica era esto. Y me parece que ella, durante un tiempo, trató de terminar con todas estas cuestiones. En ese mundo de deterioro hacia el camino de la estupidez en la Argentina, estuvimos hablando mucho de los políticos. ¿Cómo observás o cómo analizás el mundo empresarial? Y si querés también el mundo sindical. Mira, son dos mundos distintos. Y hay muchos sindicalistas que tienen que ver bastante con el mundo empresario también, ¿no? Mira, no hay nada más torpe que el empresario que multiplicó su política, su economía, que multiplicó su contabilidad con el peronismo, pero por una cuestión cultural, el domingo en su country, en su campo, tiene que masacrar al peronismo. Tiene que masacrarlo. Porque en realidad, si vos ves el mundo empresarial, Macri los encuadernó, les abrió la economía a todos y hay empresas cada vez con más problemas económicos y siguen todavía con la doctora. Y aparte, la doctora está verdaderamente jorobada porque la causa Cuadernos tiene por lo menos para 2 años de regulación. En cuanto alguna cosa empieza a ir mal por este lado, tenés que darle un poco de volumen a López, a cualquiera de las tantas calamidades que dejaron. Pero vuelvo al mundo empresarial. ¿Cuál es la explicación? Sé que más allá de lo moral, digamos, ese comportamiento del mundo empresarial, ¿por qué? Y te vuelvo a decir, no es moral, porque por mis lecturas, por mis estudios, seguramente equivocados. Posiblemente equivocados. Posiblemente sí. equivocados. Pienso de que, bueno, en el capitalismo los países, digo, Francia, Alemania, Japón, incluso la Rusia después de la caída del muro, Estados Unidos, se desarrollaba una burguesía que siempre tuvo una colusión con el poder político, o sea, en líneas de corrupción, porque el Estado beneficiaba a ciertos empresarios. Pero esos empresarios pasaron a tener un proyecto, si querés, de desarrollo del país. En la Argentina existió ese empresario en colusión con los diferentes gobiernos militares, radicales, peronistas, macristas, y no aparece. ¿Por qué no aparece, disculpa a veces por ahí la palabra, esa burguesía nacional? Y la verdad que yo sinceramente no la veo. Me parece que hay un tema cultural de fondo que se vio en la última elección. El riesgo Cuca fue maravillosamente explotado. Fue inteligentemente explotado. Con un dirigente muy importante, de peso, y que tiene una voz muy importante hoy. Después de la elección hablamos y le dije, ¿sabés quién es el riesgo Cuca? Vos sos el riesgo Cuca. ¿Cómo? Vos sos el riesgo Cuca.
No, no gobernaste, pero vos sos el riesgo Cuca, muy inteligentemente explotado. Y entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que el antikirchnerismo o antiperonismo atraviesa una instancia de superior fortaleza que el propio peronismo. Y el peronismo es fácilmente pulverizado a través de sus elementos más disonantes. Sus causas que vos podés decir lo que quieras, que los cuadernos son truchos, que los reescribieron, pero te aparecen los empresarios y te dicen, no, yo dije esto, los tipos que no quieren ir en cana. Bueno, pero cuando pensamos en las élites, cuando pensamos en el poder distribuido en el mundo empresarial, en el político, en el sindical, en organizaciones sociales, tienen creo, espero, una capacidad de comprensión de las dinámicas que se dan diferente a lo que puede ser lo mediático. Cuando aparezcan los diferentes empresarios, o de la causa cuaderno, la causa vialidad. Es decir, Las causas que tenés, pero bueno, pero entonces, tenés causa para pero ahí regularlo. en el análisis decís, ¿cómo es? ¿Solo los peronistas son los que caen presos o tienen causas de corrupción? Y, por ejemplo, Macri, desde el momento de la dictadura con Franco hasta ahora, tiene una sucesión y nunca pasó nada. Entonces, el que tiene un poquitito de respeto intelectual y de sentido común dice, y mirá, de esta forma, como estabas mencionando, es difícil construir un país, es difícil construir unas bases, porque hoy está Milei y puede no estar después, y después que va a volver el peronismo, y entonces en ese ciclo, yo lo llamo este loop de crisis permanente. Bueno, este mundo empresarial no lo ve, no lo piensa, no. Sí, lo puede ver, lo puede pensar, pero en la práctica el tema, te insisto, es cultural. Y culturalmente el peronismo no supo deshacer ese misterio, Mm. De vincularse con el mundo de empresarial. vincularse de otro modo, Ujú. porque en realidad hay cuestiones que son muy claras. Yo no quiero hacerte nombre de empresarios, pero tipos que casi te diría que son mileístas espirituales, siguen hablando pestes del peronismo. Y los encuadernaron, los persiguieron, los complicaron. Pero yo te voy a dar dos nombres que a mí me Sí, parece. está Digamos, bien. uno es Pablo Roca. Pablo Roca, que también lo encuadernaron, metieron preso a su mano derecha, después obviamente consigue sacarlo. Todo lo que está vinculado con el mercado interno le está destruyendo el negocio. Igual Sí, tiene espiritualmente sí, Milei. bueno. El segundo, Pagani, de Arcor. Si vos encontrás de 50 años el recorrido de Arcor, pierde en el 2001, cuando fue todo el estallido, en el 2018-2019 con Macri y ahora. Entonces va a agarrar y decís, Claro, ¿y sí, ¿cómo entonces? es esto? ¿Cómo es? Explícamelo. Pero si lo que quiere el mundo empresarial, empresario, cualquiera, hasta yo como trabajador, digo, bueno, la verdad, yo quiero ganar más, la verdad que quiero que me vaya bien. Y entonces vas y elegís. ¿Cómo vas a elegir a alguien que te va a destruir tu base material? Bueno, esta es la gran pregunta, que esto me parece que es una buena anécdota para tu programa, buen estímulo para contarlo. Porque me parece, yo estoy completamente de acuerdo con vos en esto, pero culturalmente es la doctora. Ujú. Culturalmente, y yo te puedo decir, que yo que escribí la marroquinería política, que no puedo culpar a alguien porque debe saber o debe ignorar. Por supuesto, había un embajador que decía, a Cristina no le gusta saber cómo se la junta, solo le gusta gastarla, decía. Con esa simpatía y esa transgresión que tienen también los peronistas, y por eso anda tan bien el peronismo con la cultura argentina, y por eso no se puede desterrar el peronismo, y por eso un Fernando Iglesias te dice nunca hay que darlo por muerto, porque esto es muy simple, todo fracasa. Y,
todo va muy mal. Esa cosa que decía Perón. Sí, que no Decía, somos buenos nosotros, nosotros. lo que pasa es que fueron peores. Tiene que ver con ese no sé qué, esa cosa tan extraña del argentino que tiende sociológicamente hacia el fracaso. Voy a tomar otro disparador tuyo. Eh, ¿Dónde vos, porque es la inteligencia, dónde vos identificás bolsones de inteligencia en Argentina? Hay bolsones individuales que son Mm, maravillosos. Maradonas en cantidad. mm. Maradonas, destaques individuales que son formidables. Este, hoy se habla de un chico de 11 años que está en el Barcelona que aparentemente va a ser un fenómeno de inteligencia y de todo, ¿no? La Argentina tiene muy buena ciencia, Músicos. tiene músicos, tiene de todo. Individualmente la cosa funciona. El gran problema es como proyecto de país. Si a lo mejor, ¿y qué es lo que piensa hoy ese argentino que votó a Milei y que se habla de la inteligencia con que se manejó el riesgo Cuca, el riesgo vuelta al kirchnerismo, vuelven los peronistas? ¿Y si a este muchacho le va bien? Que coincide con otra de mis tesis. Déjalo fracasar tranquilo. Se ganó por lo menos su derecho al fracaso. Dejemos que fracase por sus propios medios. ¿Entendés? No incentivemos tanto su fracaso. A mí, la verdad, la política, mira que yo lo banqué a Menem, banqué la occidentalización de Menem, pero Menem lo entendía como un fenómeno cultural del peronismo, que era A distinto. ver, para ponerlo en situación, es lo que fue la década del 90 con el canciller Di Tella que habló de las relaciones carnales con Estados Las Unidos. relaciones carnales es un invento de Carlos Escudé, ¿Ah, sí? en realidad. Es Carlitos Escudé, lo cuenta él en una novela que es bastante buena, bastante divertida. Estamos hablando de dos extintos, pero las relaciones carnales es un invento de Escudé. Y pero Que lo Di compró Di Tella. Tella, por supuesto, era su Lo asesor. Y entonces, ¿vos qué es lo que decís durante la... Porque me parece interesante para pensar el vínculo hoy de Argentina con Estados Unidos, o sea, de Milei con Trump. Durante la década del 90, ¿qué era la relación con Estados Unidos? Porque también mandó, no sé, unas Un naves... barquito No, bueno, mandó, por bueno, favor, un por eso, barquito. Y barquito por el tema de la Argentina OTAN. llegó a ser aliado preferido de la Ah, OTAN en bueno, aquel ex momento. ¿De qué OTAN. estamos Bueno, y hablando? entonces, ¿qué fue La esa, gran diferencia eso? entre los pocos menemistas que están absolutamente fascinados con Milei y los tipos que consideramos que Menem fue un fenómeno peronista, es la existencia del partido peronista, del peronismo como colchón. Menem pudo hacer todo eso que hizo Claro. porque tenía el peronismo detrás. Yo cuento anécdotas, cosas que son sueltas, que son maravillosas. Alberto Cohen manejaba el Partido Justicialista. Alberto Cohen andaba por las unidades básicas y decía, tenemos como 4.000 cargos importantes que llenar. ¿Sabe lo que era decir eso de los peronistas? Se le tiraban, cualquier cosa hacían por una caja, por un lugar, por un trabajo. Y Menem, que después decían que Menem no tenía nada que ver con el peronismo, en el 2003 volvió a ser candidato. ¿Y por dónde? Por el Sí. peronismo. Digamos, no podés separar a Menem del peronismo. Y Menem, si lo querés comparar con Milei, buscale una pelea a Menem, buscale una agresión a Menem, buscale que se haya, qué sé yo, Pero ¿cuál fue? desmadrado con cualquier otro presidente de la Pero el República. alineamiento con Estados Unidos respecto a este tipo de Es un exceso, alineamiento. es una sobreactuación de este muchacho, porque tampoco te piden tanto, tampoco te piden que hagas tanto. Vos no podés ir a hablar con un canciller, con un tipo para pedirle apoyo a una candidatura y vos preguntar cuál es la posición de Estados Unidos. Es un disparate. No te piden que hagas tanto. Mira, yo
que fui embajador ante la UNESCO, todos creían que yo me pasaba hablando de cultura en la UNESCO. Yo me pasé haciendo elecciones en la UNESCO. Y si hice una buena gestión, fue porque gané muchas de las elecciones que le daban participación a funcionarios de otros ministerios y le daba la posibilidad de viajar a París, a Ginebra, a distintos lugares, porque tenés que hacer elecciones, vivís en estado electoral. ¿Vos te crees que yo hoy, si yo fuera embajador en la UNESCO y tendría que arreglar con el grupo de los 77, con el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, ¿alguien me iba a votar? ¿Alguien me iba a dar un apoyo? El argentino que está muy bien y que puede mojar en Naciones Unidas, Claro, es Grossi, Grossi. pero porque tiene el apoyo de los 5 grandes del Consejo de Seguridad. Parece que Estados Unidos, no sé, ¿eh? Averigualo. No, ahí lo que Tampoco nadie sé lo sabe. que Argentina dijo, si Estados Unidos lo apoya, yo lo apoyo. Esto es un poco lo que Por está diciendo. supuesto, es eso. Es eso. Es eso, porque no te piden que hagas tanto. No te pide que hagan tanto. Hablaba de economía de mercado, Menem decía economía popular de mercado. Y cantaba la marchita y hacía todo lo que tenía que hacer. ¿Entendés? Por eso me parece que los menemistas que están fascinados, ¿por qué hizo Milei? Lo sacó del agravio y lo puso en el pabellón de los patriotas. ¿Qué te parece? Esto es lo que nunca iba a ser que la doctora. Y eso casi los conforma. Y es un disparate. ¿Entendés? Porque a mí que me digan que Menem no tenía nada que ver con el peronismo, mirá, a mí me sacaban $300 mensuales de mi sueldo para el Partido Justicialista. La verdad me lo hubieran dicho antes, porque podía en 10 años haber juntado otra plata, ¿no? El otro punto es que hablas del sentido del humor. Yo veo sentido del humor en Argentina. Por supuesto. La Argentina está para verla por televisión. La Argentina es un país para cobrar entrada y para verlo por televisión. Vos tenés que estar bien de salud, bien de plata y bien afectivamente. Si estás con esos tres atributos, pero no hay país más divertido que este, hermano, sinceramente. Un país donde hay una polémica porque al Chiqui Tapia, que usa zapatillas blancas con traje, se le ocurre premiar a Rosario Central y que sea campeón, y que si los jugadores de Estudiantes de La Plata le dan la espalda En el pasillo. en el pasillo, es un disparate. Bueno, digamos, es el A lugar. mí me parece que eso es de lo que más me rescata. Yo me divierto mucho en la Argentina. Por eso, digamos, es el lugar común, pero una semana en Argentina es un año o 10 años en cualquier país aburrido de Escandinavia. Aparte acá hay una cosa que se tiene que saber. El escándalo, acá se vive en una sucesión de escándalos, pero el escándalo aquí se anula a través de otro escándalo superior. La superposición de escándalos hace que los escándalos de hace un mes queden prácticamente en el olvido. ¿Entendés? Pero las cosas que pasan en el momento, la rutina es escandalosa en Argentina. Te mencioné, como hablaste de escándalos y cómo se van, digamos, por ejemplo, el caso Libra fue tapado por el caso de los discapacitados, o el anterior por lo del fentanilo, bueno, una sucesión así de escándalos. Te mencioné 2 empresarios, que son Paolo Roca y Pagani. Y ambos yo los defino junto con un tercero, que ahora te lo voy a mencionar y que ya por ahí te lo puedes imaginar, que es la conducción política del poder económico, que lo hacen a través de AEA, la Asociación Empresaria Argentina, donde ahí se reúnen los presidentes, los dueños, ahí es de los dueños, no son representantes, no van gerentes. Y ahí el tercero es Héctor Mañeto, y tiene un papel fuerte en la intervención de ese sentido del humor, de ese retroceso de la estupidez y también en la inteligencia. Mira,
Lo de Mañeto, yo conté la historia de Mañeto. Sí, O sea, por eso. no quiero ocuparme más porque sería excederme. Mañeto fue el gran traidor de Rogelio Frigerio. Desarrollista. ¿Por qué te digo el gran traidor de Rogelio Frigerio? Porque cuando todos creían que el desarrollismo manejaba Clarín, cosa que le molestaba enormemente a la señora, como se le decía antes, Ernestina. a Ernestina, le molestaba mucho eso. Frigerio llevó tres muchachos treintones, tres bocetos de Milei chiquititos, a manejar la oficina, las cuestiones administrativas. Eran Mañeto, Aranda y Pagliaro. ¿Qué son hoy los tres? Los principales acciones. Son los principales accionistas del diario Clarín. A mí, por supuesto, esa novela me la tomaron porque yo hablé de algunos colegas y todo eso, pero en realidad lo que se cuenta ahí es la historia de esa gran traición, ¿no es cierto? De esa gran traición. Pero al margen, Mañeto era un muchacho de 30 años, 32 años, hoy tiene 82, tiene la salud un poco deteriorada, pero está muy bien de la cabeza. El gran problema es que, bueno, para hacer una empresa tenés que dejar algún heredero, algunas cosas. Y ahí no sé cómo No les está va. tan claro. Y no me quiero meter. No. No me quiero meter porque yo la verdad que tengo... Yo simplemente lo mencioné no porque sé que hasta estuviste durante muchos años, como hoy se dice con esa palabra de hace poquitos años, cancelado, a partir Totalmente. de tu libro, ¿no? No, pero lo mencionaba como parte de esa élite, de ese mundo empresarial, ¿no? Lo que es cierto, a diferencia de Roca y Él Pagán, maneja AEA. por eso, la AEA, conducción. Y él, la verdad, casi no perdió con ningún gobierno. Esto es lo que digo, a diferencia de los otros dos. Entonces uno puede decir, bueno, con cada uno. no creo que le guste mucho este presidente. Mm, Este presidente que de pronto en cualquier próximo reportaje de Trebuch, de Viale o de Majul, de cualquiera de los periodistas que él designa para que lo entrevisten, en cualquier momento se larga a hablar barbaridades de Clarín, que son esas barbaridades que, bueno, que por muchísimo menos me pudieron haber cancelado a mí, pero lo mío es distinto, le dediqué una novela, que es la novela mía que va a perdurar. No, hay Lamentable. otras, Hay otras, hay pero me otras. parece que la novela mía que va a perdurar va a ser El Diario de la Argentina. ¿Cuántos libros escribiste, lo Ay, último? no tengo Un montón, idea. Debo montón. tener 30 y algo. Espectacular, espectacular. Bueno, Jorge, la última propuesta que yo le doy a cada uno de los invitados, yo ya sé el título, o si no lo voy a poner yo. A ver, ¿qué título le pones a tu modelo para armar de la Argentina? A mi modelo para armar. No, ninguno. Todo Yo no me atrevo. invariablemente termina mal. Todo termina absolutamente mal, siempre, ¿no? Y esa frase es una sentencia que está en mi novela Flores robadas en los jardines Ah, del Edén. otro también extraordinario. Novela también que puede Me quedar, encantó. pero Esa no. por fuerza de daño. Y hay otra tercera Esa novela. me olvidé de mencionarla, fue una gran novela que Otra leí. tercera novela que me parece que también va a quedar. Lo que pasa es que el Asís que interesa es el Asís que se acaba en Cuaderno del Acostado. Después de Cuaderno del Acostado, yo me voy a Europa. Hay toda una etapa literaria mía europea que yo te menciono libros y vos quizá no los reconoces. Hay una novela que se llama Excelencias de la Nada, que esa novela juzgale unos por otros. Bueno, dale. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Por Para mí fue un favor, la placer pasé muy bien tenerte. con vos, como siempre. Bueno, y a ustedes los invito para otro modelo para armar. Hasta la próxima.